Hola exploradores, es un gusto saludarlos de nuevo desde mi base de exploración en Kennedy. Yo soy Marcela y los acompañaré en este espacio de Aprenda en Casa con Maloca. Bienvenidos. ¿Ustedes sabían que por allá en el año 1993, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, se declaró que el 22 de marzo sería el Día Internacional del Agua? Hmm. Bueno, esto lo hicieron pues porque no querían que nos olvidáramos de la importancia de este recurso, ya que es súper importante para nosotros y todos los seres vivos del planeta, pues la necesitamos para sobrevivir. Y aprovechando que ayer fue 22 de marzo, hoy tenemos como invitado en este espacio a Faber Burgos, quien desde su trabajo en redes sociales realiza experimentos que nos ayudan a comprender diversos fenómenos naturales y además promueve actitudes de cuidado y respeto por el medio ambiente. A finales del año pasado, compartió con nosotros una vista espectacular de la Tierra desde la estratosfera, con las cuales pudimos ver la inmensidad de nuestro planeta. Y es que a través de estas y otras imágenes satelitales, hemos visto que la Tierra está compuesta en su mayoría por agua. Pero entonces me surge una duda, exploradores. Y ese será el preguntívoros del día de hoy. Si desde arriba nosotros vemos tanta agua, ¿por qué nos dicen todo el tiempo que el agua del planeta se está acabando? Dejen sus respuestas en los comentarios y los estaremos leyendo. Ya con esto, damos la bienvenida a nuestro invitado. Faber, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Marcela, gracias. Muy contento de poder estar con ustedes hoy 23 de marzo. Y es un día muy especial porque estamos celebrando el Día del Agua y es un día realmente increíble. Y les vengo a contar una historia bastante especial. Una historia, la de un astronauta con los pies en la Tierra. Y es una historia especial porque justamente es de un ser compuesto de agua y que por fortuna tiene la posibilidad de vivir en un mundo con mucha agua. ¿Saben? Esta historia empieza con esta fotografía. Es una fotografía bastante especial. ¿Saben por qué? Porque en esta fotografía se puede ver su casa, su hogar, el mío y el de todas las miles y millones de personas que viven aquí. Es una foto bastante especial porque podría llamarse como el momento cúspide quizás de alguna persona, pero es algo hermoso porque se puede ver un color azul, el color que tenemos en el agua de nuestro planeta. Es algo bastante interesante porque esta foto tomada en 25 a 30 kilómetros de altura nos muestra la inmensidad y la belleza de este planeta cubierto de agua, el negro del espacio que realmente es inmenso y profundo y una estrella conocida como el Sol. Un planeta más especial de lo que pensamos, especial por ese valioso recurso que hoy en día tenemos en una cantidad bastante mínima, por lo menos en agua dulce. Se estima que en este planeta tenemos aproximadamente el 97,5% de agua salada, el 2,5% de agua dulce. Y con solo ese 2,5% se sostiene no solo la raza humana, sino las otras especies de animales que también viven en este planeta. Es así que empieza esta historia, con un planeta azul, repleto de agua. ¿Y saben algo? Yo a veces me pregunto cómo llegó toda esa agua a este planeta. Bueno, si nos devolvemos a hace 4.500 millones de años y retrocedemos el tiempo y nos paramos sobre este planeta hace 4.500 millones de años, así se veía. Así se veía su planeta en el periodo Arriano. Literalmente era un mar de lava sobre la superficie del planeta, un mar de calor. Y hay dos teorías las cuales dilucidan, o por lo menos tratan de dilucidar cómo llegó el agua a este planeta. La primera es que gracias a asteroides y meteoritos, los cuales tenían minerales hídricos, impactaron en la Tierra y se formaron los lagos, océanos y mucha del agua que tenemos en este planeta. Y esa es una teoría. La otra teoría nos cuenta que el vapor de agua presente en la atmósfera de la Tierra primigenia se condensó y simplemente pasó algo que pasa
muchas veces o casi todos los días aquí en nuestro planeta. Llovió. Llovió y se formaron los océanos, lagos, mares y otras fuentes hídricas que tenemos en este planeta. Agua que es mucho más especial de lo que creemos. ¿Saben por qué? Por cosas como esta. Esto pudo ser Marte y Venus hace varios millones de años atrás. Estudios científicos creen que estos cuerpos celestes vecinos de nosotros pudieron tener agua sobre su superficie, agua líquida, pero la realidad es que ni Marte ni Venus tienen agua sobre su superficie hoy en día y aún no sabemos muy bien las causas del por qué ha pasado esto. Lo cierto es que solo tenemos un planeta actualmente con agua líquida y es la Tierra, su hogar. El hogar de 8.000 millones de personas y no sabemos si el único lugar con vida que exista en este universo. Gracias a cosas tan simples como un compuesto de hidrógeno y oxígeno conocido como el agua. Y en este planeta han pasado muchas cosas. Y si hacemos un salto en el tiempo nuevamente, vamos a ir al año 1992. Y es un año muy especial, ¿saben por qué? El 9 de mayo de 1992 se crea, o por lo menos en la ONU crean la Convención de Naciones en contra del Cambio Climático. Las naciones del mundo se dan cuenta del grave daño que hacían los gases de efecto invernadero a la Tierra. Es decir, en ese día empezaba a gestarse un cambio. También el 9 de junio de 1992 se celebra por primera vez en la historia el Día Mundial de los Océanos. Por primera vez en la historia se le da la importancia a estos importantes cuerpos de agua que existen sobre la Tierra y que no solo controlan la temperatura, sino son el lugar de muchas especies que hoy en día nos acompañan. También algo importante pasó en ese año de 1992, ¿saben? Ese 23, o por lo menos el 23 de septiembre de 1992, Estados Unidos realiza su última prueba nuclear. Es importante que las potencias dejen de usar este tipo de armas que, como bien sabemos, la radiación no solo contamina el medio ambiente, el agua, sino el mismo planeta como tal. Es decir, fue un año donde se gestaron cosas importantes para el cambio y la preservación de nuestro planeta. En ese mismo año pasó algo menos importante que las cosas que les estoy contando, chicos, ¿saben? El 20 de julio del año 1992 nace una persona entre las 5.300 millones de personas que existían, o bueno, que por lo menos habían, o que hay quizás, o que habían en el mundo en ese entonces. Nace Faber-Burgos, su creador, la persona que les está hablando, una persona compuesta, tal y como los seres humanos, en su mayoría de agua. Y me di cuenta que a pesar de ser un bebé, bueno, las cosas iban a cambiar, ¿no? Me pasó como le pasa a todos los seres humanos, vamos creciendo. Y me di cuenta que en mi juventud iba a contar con padres que iban a estar bastante comprometidos conmigo, con mi causa de aprender, con mi causa de querer ser alguien en la vida, y me concedieron educación en colegios públicos y privados. Siempre tuve que adecuarme a lo que había, porque realmente carecíamos de muchas cosas, y una de esas era el acceso a la educación. Pero aún así, yo era un niño, tal y como pueden ver en la fotografía, ya no era un bebé como en la fotografía anterior, ya era un niño, y me di cuenta que a mi alrededor estaba pasando algo, más exactamente en los computadores, ¿saben? En ese entonces, WordPaint y Buscaminas eran los únicos programas con los que yo contaba, pero me mostraban el importante cambio tecnológico que tendría la computación, no solo sobre mi vida, sino sobre la vida de todas las personas que habitan en este planeta.
Era pequeño, pero sabía que la tecnología iba a transformar muchas cosas. Saben, carecía de muchas cosas tal como les he venido contando y solo tenía un acceso a la educación además de mi colegio y mi escuela y eran enciclopedias. Recuerdo bien que en mi casa teníamos un estante de enciclopedias bastante rico en muchas cosas. ¿Y saben por qué rico en muchas cosas? Porque me mostraba un resumen y una fotografía de lo que era el todo. Me encantaban esas enciclopedias. Y fue ese mi primer acceso a la educación, más allá de mi colegio. Les cuento por qué. Porque fue más especial de lo que pensé, o fueron más especial de lo que pensé esas enciclopedias. Por ejemplo, recuerdo muy bien que esas enciclopedias despertaron mi curiosidad. Y de hecho, en el tomo de biología, por ejemplo, aprendí cosas como que la célula es quizás el organismo más importante en un ser vivo, animal o vegetal. También aprendía en ese entonces que nuestro universo, o por lo menos que nuestro planeta, estaba rodeado de otros planetas en algo conocido como sistema solar. Eso lo aprendí en el tomo de astronomía. Era conocimiento importante y apenas era un niño. Con aquellas enciclopedias que tenía en casa me di cuenta que aprendí a observar. Me encantaba observar. Y apenas era un chico. ¿Saben una cosa? Hablando de cosas en las cuales yo tenía que observar, algo muy interesante observé un año de el año 2006, para ser más precisos, en el mes de agosto. Me encontré una roca, una piedra. Y ustedes dirán, ¿pero qué sentido tiene una piedra? Yo, por lo que había aprendido en la sabía que no era una piedra común. Fue así que apenas siendo un niño, tomé aquella piedra que había encontrado en un viaje al Tolima y la conservé. Ya les voy a contar por qué es tan importante esa piedra en mi vida. Bueno, fueron pasando los años, fui creciendo, ya no era tan niño y me di cuenta que las cosas cada vez se ponían más complicadas a nivel de mi contexto. Les cuento por qué. Resulta y pasa que viví en un apartamento de 38 metros cuadrados, con a veces 5 o 6 personas a mi alrededor, en un lugar bastante complejo y difícil, pero donde siempre pude ser feliz. A pesar de vivir en lugares tan complicados, en condiciones tan complicadas, aprendí el valor del trabajo y el valor de cuidar al mundo por primera vez en mi vida. Pude reciclar. Y me di cuenta de que haciendo esa bonita labor podía no solo salvar al mundo, sino poder colaborarle a mi familia, más allá de que fuera un niño. Estaba realmente feliz, a pesar de que carecía de muchas cosas, pero tenía ese deseo dentro de mi corazón de seguir aprendiendo, tal y como ustedes lo hacen, chicos. Y un día de tantos del año 2007, recuerdo muy bien que por la puerta de aquel apartamento de 38 metros cuadrados llegó mi papá con una computadora gigantesca, la cual habíamos reciclado. Ingresó a la casa y la dejó encima de la mesa. Esa computadora gigantesca representaba algo histórico en la vida mía y en la vida de las personas que estaban a mi alrededor. Por primera vez en la vida íbamos a tener acceso a un conocimiento electrónico. Para mí era algo realmente fascinante. Pero no teníamos internet. Entonces, ¿qué es una computadora sin internet? Es casi como una computadora sin alma. Ese mismo año pasó algo histórico. ¿Saben? Mi papá consiguió ahorrar algo de dinero y pudimos tener por primera vez en la historia de mi vida una conexión a internet, una poderosa conexión a internet de 2 megabytes por segundo.
No parece mucho, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo importante de esa conexión de 2 megabytes por segundo? Que abrió mi mundo, expandió mi conocimiento, esa pequeña conexión a Internet y esa enorme computadora. Y les voy a contar por qué. ¿Recuerdan de la célula que les había hablado, de la cual había aprendido en el tomo de biología de la enciclopedia? Me di cuenta que esa célula probablemente estaba compuesta de ADN y ese ADN compuesto de átomos y ese átomo compuesto probablemente de partículas subatómicas y muchas cosas más. Es decir, esa conexión a Internet empezó a expandir mi conocimiento de una forma muy genial. También, ¿recuerdan ese pequeño sistema solar del cual había aprendido en las enciclopedias? Se quedaba corto, porque me di cuenta con el Internet que, que ese pequeño sistema solar realmente hacía parte de algo conocido como Vía Láctea, y que esa Vía Láctea, la cual es la galaxia donde vivimos, hacía parte de un grupo de galaxias llamado el grupo local, y que ese grupo local hacía parte de algo conocido como el cúmulo de la Inaquea, y que ese cúmulo de la Inaquea hacía parte de algo conocido como universo. Universo observable, porque es lo que podemos ver. ¿No les parece fascinante todo lo que transformó el conocimiento de una persona, una simple conexión a Internet? Es algo realmente interesante. Y es algo bastante interesante porque con esa misma conexión a Internet descubrí qué era esa piedra. ¿Recuerdan la piedra que les dije que había encontrado? Esa piedra me dio esa curiosidad por buscar qué era, por descubrir qué era realmente esa piedra. ¿Y saben qué me di cuenta? Gracias a la Internet, que esa piedra era una monita de hace aproximadamente 400 millones de años en el periodo devónico, o por lo menos del periodo devónico aquí en la Tierra, cuando Colombia no era la cantidad de montañas hermosas que vemos hoy en día, sino que más bien era un charco o un mar gigante de agua, tal y como lo pueden evidenciar en esta fotografía. Nuestro planeta, o por lo menos nuestro país, estaba totalmente cubierto de agua y estas criaturas fueron las que habitaron este país. Fascinante, ¿no lo creen? Todo eso con una simple conexión a Internet de 2 megabytes por segundo. Fui alimentando mi deseo de aprender, mi curiosidad de descubrir un poco de todo. Y les cuento, llegó el año 2009, el año donde ya había pasado mi etapa juvenil y llegaba quizás a ese momento cúspide en la vida de todos en el que tenemos que llegar a 11 o a 11º grado y decir, hombre, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Les cuento, sentí mucho terror cuando llegué a 11º grado, realmente sentía miedo. Porque me di cuenta que no iba a tener la posibilidad de estudiar donde quería ni la carrera que quería quizás en ese entonces, sino que tenía que adecuarme al bolsillo de mis padres, a lo que tenían en ese entonces, porque no tuve la fortuna de pasar a una universidad pública. Y me dolía quizás que compañeros de mi mismo salón de 11º grado, más inteligentes que yo, probablemente, tampoco iban a tener esa oportunidad simplemente porque no habían podido pasar quizás a esa universidad pública en la que todos anhelábamos pasar, sino que tampoco tenían los recursos económicos para poder pagarla. Era una situación muy compleja. A pesar de ver esa situación tan compleja, decidí estudiar una carrera, decidí estudiar lenguas modernas. En ese año de 2009 también me di cuenta que el mundo tecnológico se había transformado de una manera impresionante. Ya no estaba en WordPaint y Buscaminas, sino que todo eso había sido reemplazado por Facebook, YouTube, Twitter y otras redes sociales y otros entornos sociales en los cuales uno podía acceder al conocimiento con tan solo un clic. En efecto, había pasado lo que había pensado cuando era un niño. El mundo tecnológico estaba transformándose a mi alrededor, muchachos, era algo impresionante. Al ver esta falta de oportunidad, supe que podía haber una en aquel entorno tecnológico
que estaba dilucidando en ese entonces. Me incliné por una carrera, quise estudiar lenguas modernas y fue así que empezó el año 2010. Me di cuenta que en ese año redes sociales como Facebook eran muy importantes y aún lo son, ya que es la red social más importante del planeta en la actualidad. Pero en ese entonces apenas estaba empezando a construirse en sí la red social, llevaba unos pocos años de crecimiento. Y en ese entonces estaban las famosas páginas, de las cuales ustedes seguramente han escuchado muchísimo del tema. Bueno, en ese entonces cosas como yo también timbré en la casa de mi vecino y salí corriendo eran el gusto en común de millones de personas. ¿Y saben algo? Me di cuenta que era una oportunidad porque el público de este tipo de páginas recibía información de una manera puntual y a diario todos los días. Fue así que dije, aquí es donde voy a arrancar a trabajar. Y fue así que empecé con la creación de comunidades, empecé también con la adquisición de comunidades en plataformas sociales, principalmente como Facebook, y empecé a obtener un ingreso. Apenas estando en mi primer semestre de universidad, empecé a tener un ingreso publicitario, usando las herramientas que me otorgaba Facebook en ese entonces. Era algo bastante impresionante, ¿saben? Empecé a generar ingresos, empecé a desarrollar habilidades y empecé a ayudarle a mi familia, ¿no? Que a la final eso es lo que uno siempre termina haciendo. Pero les cuento algo, chicos, las cosas a veces cambian. Así como cambió la Tierra, que por lo menos en el periodo adiano era caliente y hoy en día no es tan caliente, sino que más bien tenemos océanos y mucha agua sobre la superficie de la Tierra. Bueno, así también pasó con mi vida. En el pasado vivía quizás de ese marketing digital y esas redes sociales y esa publicidad que me daban algo de dinero y me ayudaban a sostener a mi familia, chicos. Pero ¿saben una cosa? Me di cuenta que eso no era muy compatible a lo que yo quería. Podía ganar algo de dinero, pero no era compatible con lo que yo deseaba. No podía hablar ni de las enciclopedias, ni de mis pasiones, ni de todo lo que había aprendido, chicos, en mi infancia. No podía hablar de eso. Porque me daba cuenta que no era compatible también con la gente. La gente le gustaban más los memes. A mí a veces también me gustan, tengo que reconocerlo. Pero tenía el deseo de hablar, de aprender, de enseñar. Todo ese, o toda esa cantidad de cosas que he aprendido conforme iba pasando el tiempo. Fue así que el pago publicitario ya no era el de antes, las cosas fueron cambiando y en el año 2017, chicos, quedé desempleado. Como le pasa a muchos colombianos hoy en día, quedé desempleado. Y, hombre, a veces uno se aferra a la fe, al corazón, a Dios o a lo que sea en lo que ustedes crean y simplemente deja que el destino vaya labrando las cosas de una manera que a veces no logramos entender. Mi caso no fue exento a esto que les estoy contando y pasó casi que un milagro. En el año de 2017, Facebook me contacta directamente y empiezo a trabajar con ellos. Y ellos me dicen, queremos que cree contenido, queremos que haga videos de la temática que usted quiera. Quizás fue uno de los mensajes más emocionantes que recibí en toda mi vida. ¿Saben por qué? Porque por primera vez en mi vida iba a poder hablar de mis pasiones, de mis gustos, de todo lo que había aprendido en las enciclopedias, en la computadora y de todo lo que iba aprendiendo, por lo menos que iba, obteniendo conforme iba pasando mi juventud. Era el momento de dar conocimiento, de enseñarle a la gente, así sea un poquito de todo, siendo un aficionado y apasionado de las ciencias, que es lo que soy. Fue así que empezó toda esta locura. Empezó toda esta locura de crear videos y enseñarle a la gente en el año 2017 y empecé a mostrarle a la gente lo que me gustaba, mi conocimiento sobre los planetas. También empecé a enseñarle a la gente de una manera pública, con conocimiento público, cómo es la Tierra, cómo funcionan nuestros planetas, cómo funciona nuestro universo. También le hablé a la gente de curiosidades, muchas cosas que quizás ignoramos
por tener nuestras vidas a veces tan ocupadas como suele pasar, también empecé a hablarle a la gente y mostrarle a la gente life hacks, que son básicamente soluciones cotidianas a problemas de la vida cotidiana. También empecé a mostrarle a la gente escenarios hipotéticos, cosas que simplemente pasaban en su mente. Quería resolver preguntas. Y también tuve la posibilidad de hablar de muchas ciencias exactas, biología, tecnología y muchas cosas más. Por primera vez en mi vida tenía esa posibilidad de hablar y expresarle al mundo lo que quería. Interesante, ¿no? Fue así que fui aprendiendo, fui generando ingresos y me di cuenta que podía ser feliz haciendo lo que me gustaba. Y me hacía feliz y hacía feliz no solo a mi persona, sino también a muchísimas personas alrededor del mundo, a personas como ustedes, también a profesionales en estas áreas, profesionales en química, física y muchas otras áreas que toco, me venían a dar las gracias por lo que estaba haciendo, porque mi contenido les servía como una herramienta para explicar en sus clases. Me di cuenta que las cientos y miles de visitas iban pasando a millones de visitas y las millones de visitas a cientos de millones de visitas. El contenido educativo empezó a llegar al corazón de las personas. Y les digo una cosa, chicos, me di cuenta que tenía una responsabilidad enorme conforme fueron aumentando los números. No solo conmigo mismo, sino con el planeta entero. Debía aportar positivamente a que este planeta literalmente cambie de pensamiento y es el pensamiento tan consumista que hemos venido teniendo literalmente los últimos 100 años. Tenía que dejar algo positivo, chicos, para el cambio de este planeta. Teníamos que cambiar de mentalidad y eso era una de las cosas que tenía que hacer, porque un influencer que no tiene responsabilidad social ni con el mundo no es un influencer, muchachos. Y yo entendí esta responsabilidad en el año de 2017. Bueno, muchachos, el tiempo fue pasando, fui creando videos, contenido, fui haciendo videos en todo lado y les cuento que pasó algo realmente impresionante. Siendo el 27 de septiembre del año 2020, con un mensaje de cuidado del agua, del cuidado del planeta, del cuidado de la tierra, llega al corazón de la gente. El 27 de septiembre del año 2020 lancé un globo meteorológico de 600 gramos con 1811 litros de helio a la estratosfera de la Tierra en territorio colombiano y pude captar lo que ustedes están viendo, muchachos, su planeta. Un planeta increíblemente especial, porque tiene agua como pocos lugares, no solo del universo, sino quizás también del mismo espacio entero. Un planeta realmente único. Los medios de comunicación nunca me han puesto atención, solo hasta ese día. Algo increíble pasó una vez le envié ese mensaje de cuidado del agua y del medio ambiente a la gente. ¿Les cuento qué pasó? Bueno, primero que nada, un globo meteorológico cualquiera lo puede lanzar. Ya habían ocurrido un par de misiones en Colombia, un par de misiones también en otros lugares del mundo. Pero este video fue diferente solo por una razón, por el mensaje de cuidado medioambiental que le envía a las personas. Llega al corazón de la gente haciéndoles entender que su planeta es más especial de lo que creen, no solo por el agua, sino por muchas otras cosas que lo componen. Nunca había obtenido la atención de un medio de comunicación solo hasta este momento. Y les cuento, después de 2 horas de haber subido el video, medios de todo el mundo entendieron el mensaje que se había enviado con el lanzamiento del globo meteorológico. Medios de todo el planeta le hicieron eco a una noticia ambiental, porque ese fue mi discurso. No se trataba de observar la Tierra,
Se trataba de llegar al corazón de la gente y hacerles entender lo valiosa que es la tierra. Sentí por primera vez en mi vida que había hecho mi trabajo. Había mandado un mensaje de cuidado al agua, de cuidado al medio ambiente y el cuidado en sí de la tierra, incluso de nuestro espacio cercano, simplemente con un video. Y cuando uno llega al corazón de la gente, uno siente que las cosas se están haciendo en el camino correcto. El mensaje medioambiental había llegado a millones de personas. También tuve esa posibilidad quizás de ser inspiración para que ustedes, que me están escuchando, chicos, sean quizás los próximos astronautas de Colombia en agencias espaciales alrededor del mundo. Ustedes también pueden hacerlo. Yo lo único que hice fue lanzar un globo y estoy totalmente seguro que ustedes pueden hacer cosas 1000 veces mejores que es la que yo hice. Estoy totalmente convencido, chicos. Siéntanse capaces. Sientan esa curiosidad de descubrir el porqué de las cosas. Anímense a ver el mundo de otra manera. No vean limitaciones económicas, porque a veces la situación puede ser realmente difícil, pero intenten encontrar una oportunidad en esa situación. Luchen por una educación pública gratuita y de calidad. Y más allá de todo eso, les digo que es en este tipo de momentos cuando uno siente que realmente puede cambiar el mundo. Y yo estoy totalmente convencido de que ustedes también pueden hacerlo, muchachos. ¿Saben una cosa? Hace 2 semanas tuve la posibilidad de ganar un concurso en el cual voy a enviar una carta a la Estación Espacial Internacional y va a durar 6 meses en el espacio. Y les cuento una cosa, lo primero que hice fue escribir un poema en el cual hablaba de la importancia y la conservación de nuestro planeta. Porque para eso hay que ser influencer, para dejar huella positiva. Y si ustedes el día de mañana se animan a estudiar su carrera profesional o a hacer lo que quiera que sean o que tengan deseo de hacer una vez lleguen a ese 11º grado, muchachos, siempre tengan en su corazón las ganas de cuidar su planeta, su agua y de también dejar huella en este planeta, que es lo que todos buscamos. Y les cuento una cosa, chicos, cuidar el agua de este planeta azul que estamos viendo es algo bastante sencillo. Simplemente evitemos dejar las llaves abiertas, intentemos reforestar el mundo. Cuando haya fugas de agua, simplemente intentemos arreglarlas cuanto antes para evitar el mayor desperdicio de agua. También es importante cuando lavemos un vehículo simplemente usar un balde de agua. También es importante no durar duchándonos tanto tiempo. A veces duramos duchándonos mucho tiempo y no nos damos cuenta que en solo 10 minutos podemos gastar 2000 litros de agua. Eso es algo realmente aterrador. ¿Se dan cuenta cómo uno puede quizás gastar agua o ese recurso tan importante que el universo, que Dios, que la vida, que quizás por efectos de la ciencia y la biología tenemos aquí? Es una manera, es muy fácil gastarla, pero es muy difícil recuperarla. Es por eso que debemos cuidar el agua, reciclarla, reutilizarla. Muchachos, cuando ustedes tienen a su planeta, cuando ustedes tienen sus pasiones y quizás todos sus deseos alineados en un mismo lugar, es cuando los resultados pasan, es cuando los reconocimientos llegan. Y es así que acaba quizás la historia de este hombre, la cual arranca en 1992, pero que si hacemos un recuento para hace muchísimos miles y millones de años atrás, empezó quizás la historia de una raza entera compuesta de agua, la raza humana. Y es eso, muchachos. De esa manera, por lo menos termina la historia de este hombre, la historia de un astronauta con los pies en la tierra.
No dejen de soñar, muchachos. Nunca dejen de soñar. Y recuerden, comenten aquí en el video, hashtag yo cuido el agua por, y cuéntenos su razón de por qué el agua es tan importante. Los quiero mucho y un abrazo. Muchas gracias, Faber, por compartir con nosotros tu historia. Es un ejemplo para nuestros exploradores en casa, ya que es posible cumplir nuestros sueños y en el proceso ayudar al cuidado de nuestro hermoso planeta. Y es que a través, como tú mencionabas, de pequeñas acciones desde nuestras casas, podemos cuidar este recurso que es tan importante, que es tan valioso para nuestra supervivencia y el de todas las otras especies que existen en nuestro planeta. Los invitamos, exploradores, a que conozcan nuestros recursos en la página de Red Académica, www.redacademica.edu.co, y en el micrositio de nuestro programa, www.encasaconmaloca.org. Especialmente la guía de educación inicial y grado cero Entre nubes y gotas, el video Agua de Coco y el podcast El Páramo. Fue un placer acompañarlos el día de hoy. Estaremos comentando todas sus respuestas a nuestros preguntívoros y nos veremos en otros encuentros online. Muchas gracias, exploradores. Hasta la próxima. Muchas gracias, Faber. Que estés muy bien. Se Hasta cuidan. luego. Un abrazo enorme.